Bienvenido a la guía más completa de la DJI Pocket 3, esta espectacular cámara de gimbal ultra compacta que te puedes llevar a cualquier parte y una vez entiendas lo potente que es y todas las funciones que tiene, vas a poder grabar de todo y con una calidad brutal. Y al ser un dispositivo más complejo, lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes apartados. Primero vamos a hablar un poco sobre el dispositivo Pocket 3 en sí y qué lo diferencia de otras cámaras para a continuación pasar por sus accesorios, todos los menús y funciones, modos de grabación, los modos automáticos, errores que debes evitar, vamos a ver la aplicación DJI Mimo y por último varios apuntes sobre cómo usar el gimbal. Y lo primero es que tiene de diferente este Pocket 3 frente a otras cámaras. Y la respuesta es muy sencilla, el gimbal. Un gimbal o estabilizador es un dispositivo que nos permite estabilizar la captura de imagen evitando las vibraciones o movimientos naturales que se producen al realizarlo. Y así se consigue siempre las imágenes más estabilizadas como si fuera el cine y que además contamos con un sensor extremadamente grande para un dispositivo tan pequeño con un gimbal. Además, este estabilizador cuenta con opciones de inteligencia artificial como el tracking tanto de personas como de objetos, así como funciones más avanzadas como por ejemplo crear un motion labs directamente desde este Pocket 3. Y por supuesto, gracias a la estabilización de este gimbal, vamos a tener mucho menor recorte de imagen en todas nuestras capturas, porque si no lo sabes, los estabilizadores electrónicos o digitales lo que hacen es recortar el campo de visión de tus vídeos para conseguir estabilizar lo mejor tus capturas, consiguiendo unos resultados profesionales con un dispositivo ultra compacto. Y ahora nos vamos a echar un vistazo al propio dispositivo en el que tenemos dos partes principales. En la parte inferior contamos con el cuerpo del Pocket 3 donde se aloja la pantalla rotatoria y en la parte superior ese cámara y gimbal integrados de los que te he hablado. Si giramos la pantalla, automáticamente el dispositivo se enciende, aunque también lo vas a poder encender con el botón rojo, el botón de captura manteniéndolo pulsado. Justo al lado tenemos el mini joystick, que nos permite mover la cámara en todas las direcciones y que además permite pulsaciones como por ejemplo, si hacemos una doble pulsación te va a recentrar la cámara por si se nos desajusta el ángulo y si hacemos una triple pulsación la cámara rota para grabar en formato vlog. Tranquilo que vemos los modos inteligentes más adelante. Si pulsas en este botón de la pantalla vas a poder cambiar el ajuste para controlar el ángulo de la cámara o bien que te permita ajustar el zoom con el joystick. Si nos vamos a la parte inferior vamos a encontrar un puerto USB-C con el que vas a poder conectarlo directamente a una de las empuñaduras incluidas, ojo, con el Creator Combo del que te dejo el unboxing por aquí arriba, un ordenador o cargar la batería a través de este puerto y también, como no, a micrófonos externos. En el lateral vamos a tener la ranura para tarjetas microSD, ya que no contamos con memoria interna en este dispositivo, tenlo en cuenta. Por cierto, el Osmo Pocket 3 únicamente permite tarjetas microSD hasta 512 GB y os dejo en la descripción del vídeo mis recomendaciones de tarjetas y ya que estáis por ahí abajo no olvidéis suscribiros al canal y darle un like al vídeo. A lo ancho del cuerpo del Pocket 3 vamos a tener los 4 micrófonos integrados para captura de audio omnidireccional. En la parte frontal es donde se encuentra el micrófono más grande para la captura de audio cuando hacemos vlog y en los laterales tenemos estos 3 micrófonos adicionales más pequeños. Y si te compras el pack Osmo Pocket 3 estándar vas a recibir la propia cámara del gimbal así como la empuñadura sencilla que te permite tener el anclaje de 1/4 de pulgada para trípodes y te mueve a la parte trasera el puerto USB-C pudiendo conectarlo a micrófonos externos mientras lo tenemos anclado a un trípode. Por cierto, he visto preguntas sobre si se puede conectar a un televisor a través de un puerto HDMI y la respuesta es que no. El Pocket 3 no permite sacar la imagen vía puerto USB-C. También tenemos la funda protectora rígida, muy cómoda para guardar siempre tu gimbal cuando no lo estés utilizando, así como el cable de carga y una correa para la muñeca.
Pero si te compras el Creator Combo te incluye todo lo anterior y además la empuñadura con batería que te permite aumentar la batería interna del Osmo Pocket. Por lo general te va a durar hasta 166 minutos en 1080p y 116 minutos en 4K 60 frames por segundo, y con esta batería conseguimos aumentarle otros 100 minutazos, nada mal. Además nos incluye el estuche de transporte, el cual es muy cómodo para llevarte el Pocket 3 junto a todos los accesorios, aunque si no te vas a llevar ninguno extra, con la funda es más que suficiente. Y también nos incluye el potente DJI Mic 2, el cual seguramente ya habéis visto la review del Pocket 3, que os dejo por aquí arriba, y que se conecta directamente al Pocket 3 nada más encenderlo vía Bluetooth. Nos va a permitir capturar audio siempre de la mejor calidad, incluso cuando nos alejamos de la cámara, contando con un amplio rango de transmisión. Micrófono DJI Mic 2 a una distancia de casi 5 metros. Voy a ir alejándome, seguimos hacia atrás, 60 metros. No creo que se esté capturando absolutamente nada. También se incluye la lente gran angular magnética de 15 milímetros, pasando de los 20 milímetros que tiene la lente integrada. Y dentro de esta propia funda rígida vas a tener un huequito para guardar tanto la lente gran angular como filtros adicionales que te puedes comprar por separado. DJI ha lanzado más accesorios y terceras marcas ya están preparando los suyos, y os voy a preparar un vídeo en el canal con los mejores accesorios, así que no olvidéis suscribiros al canal. En esta sección vamos a ver todas las funciones y menús disponibles para controlar tu Pocket 3. Comenzamos encendiendo la cámara, bien girando la pantalla o a través del botón de captura, lo que nos lleva a la pantalla principal. También podemos cambiar lo que sucede cuando el Pocket 3 giramos la pantalla, pero ahora os lo enseño en un momentito. En la parte superior izquierda vamos a ver el almacenamiento restante de tu tarjeta de memoria mostrado en minutos. Y en la parte superior derecha vamos a tener la orientación de grabación, pero si deslizamos desde la parte superior y accedemos a los widgets, pulsamos en este iconito y vamos a ver cómo el modo de grabación cambia a vertical, por lo que la cámara grabaría siempre en este formato, y si pulsamos una vez más vamos a tener rotación automática. Es decir, que la cámara detecta automáticamente la orientación de la pantalla. A continuación tenemos el nivel de batería restante, que si lo pulsamos nos va a decir exactamente el porcentaje que queda. Justo debajo tenemos el indicador del zoom, con el que podemos mover el joystick hacia arriba o hacia abajo, te va a aumentar el zoom, y que puedes cambiar para controlar el ángulo del gimbal, hacia arriba, hacia abajo o hacia cualquier lado. Justo debajo tenemos el botón del modo selfie, que va a rotar la cámara por completo, y si volvemos a pulsar vuelve a girar hacia adelante. También si pulsas 3 veces en el joystick, como hemos visto, puedes acceder a este modo selfie. Vas a poder cambiar de modo pulsando en este icono abajo a la izquierda. Vamos a tener otro modo panorámico, el modo de foto, el de vídeo, el de baja luz, la cámara lenta y el timelapse. Por ejemplo, seleccionamos vídeo, vamos a ver cómo la parte inferior nos va a permitir ver la resolución y el frame rate al que se está grabando ahora mismo. Justo encima del icono del modo de captura tenemos los modos avanzados, los cuales empiezan por la detección facial automática, para después pasar al encuadre automático y por último al screenshot. Tranquilo, que lo vemos ahora en un momento. Si pulsamos en la pantalla, vamos a definir el punto de exposición de la cámara. Si tenemos algún objeto en la pantalla y pulsamos 2 veces, el propio gimbal va a seguir automáticamente manteniendo ese objeto centrado. Para desactivarlo, simplemente pulsas sobre el cuadradito verde y ya lo tienes. Vamos a tener disponibles gestos táctiles como deslizar desde arriba, desde abajo, y si estás en la pantalla principal y deslizamos desde la parte superior, vamos a acceder al menú de ajustes. Si pulsamos en la primera opción, vamos a tener los ajustes avanzados. Si salimos de aquí y deslizamos desde la derecha, vamos a poder acceder a los ajustes avanzados del modo de captura en el que nos encontremos. Y si pulsas sobre la palabra Pro, vamos a ver cómo esta se enciende y puedes acceder a los ajustes más avanzados todavía. Tendremos el modo glamour, que refina la cara, del modo selfie, así como la mejora de la nitidez o la reducción de ruido, que también podemos tener por defecto.
Si pulsamos sobre la pestaña de Pro, vamos a ver cómo tenemos control sobre la exposición, tanto manual como automática, y dentro del manual vas a poder ajustar esta exposición y la ISO. Si no tienes muchos conocimientos, te diría que lo dejes todo en automático, porque además también tenemos el control del balance de blancos, con el que podremos ajustar la temperatura de la imagen, de nuevo modos de glamour, así como el modo de color. Interesante aquí. Vamos a contar con el modo normal, el más habitual para grabar, y si no eres un experto, no te recomiendo que cambies al modo de D-Log 10 bits, y por último también tenemos el modo HLG de 10 bits HDR. Aquí también vamos a poder ajustar la nitidez y la reducción de ruido como en el modo normal. Y por último tendremos el modo de enfoque, en el que tendremos tres opciones. Único, que nos va a permitir hacer esas tomas en el que el primer plano está desenfocado y mostramos un objeto o una escena bonita. El modo del foco continuo, en el que automáticamente la cámara va a ir enfocando bastante rápido, por cierto. Y por último, el modo de exhibición de producto, que lo que va a hacer es enfocar al objeto que se encuentra más cercano de ella. Perfecto para reviews o para blogs. Si pulsas sobre la pestaña del micrófono, vamos a poder elegir entre canal mono o estéreo, y también vas a tener alguna opción más avanzada como la reducción de viento apagada o encendida, y como os comentaba, la opción de audio direccional, que podemos decidir si queremos únicamente que grabe el audio que viene de la parte frontal y trasera, es decir, mi voz, o queremos que grabe el sonido envolvente 360 grados gracias a esos 4 micrófonos que hemos visto. Si cambiamos al modo de fotografía y volvemos a estos ajustes avanzados o Pro, vamos a tener la posibilidad de decidir el formato de captura entre JPG o JPG más RAW, así como el enfoque, pero únicamente entre continuo o único. Deslizamos desde abajo para sacar otro menú totalmente diferente, en el que vamos a poder ajustar los modos de fotografía como la proporción de la imagen o el temporizador. Pero si nos vamos al modo de vídeo, aquí vamos a poder configurar tanto las resoluciones como el frame rate o tasa de fotogramas desde los 24 hasta los 60 frames por segundo, así como el formato de captura entre horizontal o cuadrado 1:1, ya que tendríamos que girar la pantalla para grabar en vertical como hemos visto antes. Pero si quieres llegar hasta la grabación ultra slow motion, tienes que utilizar el modo específico de cámara lenta de slow motion, donde sí que puedes elegir hasta resolución 4K a 120 frames por segundo. Ok, si deslizamos desde la izquierda, pues nos vamos a la galería, donde vamos a ver el último vídeo grabado que se empieza a reproducir automáticamente, y si lo paramos y pulsamos sobre el icono de arriba a la izquierda, vamos a acceder a todos los contenidos capturados y almacenados en la tarjeta, en formato de rejilla. Aquí vamos a poder seleccionar varios archivos, así como marcarlos como favoritos o borrarlos. Y si vamos hacia atrás, en cada uno de los vídeos, también vamos a poder marcarlo como favorito. En el icono de abajo a la derecha, vamos a poder activar, desactivar o subir y bajar el volumen del audio capturado en el vídeo, así como en este icono de i, ver la resolución, el modo de la captura y el frame rate de cómo fue capturado. Si quieres salir de la galería, simplemente desliza en dirección contraria a la que hiciste para acceder, es decir, de derecha a izquierda. En general, para salir de cualquiera de estos menús que te he enseñado, simplemente desliza en dirección contraria a la que has accedido, ¿vale? Por último, nos quedaría ver en detalle el menú superior, y para ello deslizamos de arriba a abajo. Si empezamos por arriba a la izquierda, podemos acceder a los modos personalizados, que como veis ya tengo algunos grabados y almacenados en la cámara. Y si tú quieres grabar y crear alguno, simplemente pulsas sobre este icono en el que te pone un símbolo de más y te vas a preguntar, simplemente le das a confirmar. Si pulsas en el icono de abajo a la izquierda, vas a ver cómo te aparecen los nuevos modos que hayas creado junto a los modos por defecto de la cámara. Si quieres borrar alguno, simplemente vuelve a acceder a este menú, selecciona el modo que quieras y pulsa sobre el icono de la papelera que te aparece en la parte superior derecha.
La siguiente función define qué va a suceder cuando giras la pantalla, como te había comentado antes. Puedes definir exactamente lo que quieres que suceda cuando realizas esta acción y te va a permitir varias configuraciones. Podemos en primer lugar activar o desactivar y según gires la pantalla comienza a grabar vídeo directamente. Y justo debajo vas a poder elegir si quieres que además de comenzar a grabar el modo que quieres que lo haga. En mi caso tengo puesto la última configuración, pero podríamos por ejemplo elegir el modo de poca luz o alguno de los modos que yo he ido definiendo. Y si tienes activada esta opción, pero simplemente quieres encender la cámara sin que se ponga a grabar, utiliza el botón rojo y la cámara se enciende rápidamente sin grabar. La siguiente opción es el brillo de pantalla, el cual suelo tener a un 60-70%, pero si vas a exteriores debes ponerlo máximo al 100%. El siguiente es la detección automática de rostros o caras cuando estamos en el modo de selfie. Es decir, que si dejas esta opción activa, rotamos la cámara, el Pocket 3 va automáticamente a detectar nuestra cara y activar el modo de Face Track automáticamente para mantenernos siempre centrados en la captura. La siguiente opción serían los ajustes avanzados que vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente opción es la opción de rotación de captura que ya hemos visto antes para grabar solo vertical, horizontal o automático. Continuamos con la velocidad con la que el gimbal va a responder si pulsamos. Vamos a tener tres modos. Si quieres un modo de captura más lento o más cinemático, debes elegir lenta, pero si sabes que va a haber mucha acción en la escena, te recomiendo que elijas rápida. Yo lo suelo tener en predeterminado. Para que te hagas una idea, el vídeo del DJI Pocket 3 Cinematic que tienes en mi canal lo grabé con el modo predeterminado. Te dejo el vídeo por aquí arriba, por cierto. Y el último botón son los modos del gimbal, que vamos a tener tres. El primero será el modo de seguimiento, el más habitual, y en el que el gimbal sigue el movimiento que tú le vayas dando al cuerpo de este en los ejes horizontal y vertical. También vas a tener el modo de inclinación fija, en el que el horizonte siempre se mantiene fijo. Y por último, si te vas al modo de FPV, va a suceder todo lo contrario. Vas a tener seguimiento en la rotación. Por último, nos vamos al de la configuración avanzada que habíamos saltado antes. En la primera vas a tener las opciones de tu micrófono inalámbrico, donde vas a poder ver cómo se conecta tu micrófono DJI Mic 2 y ver los niveles de audio, así como la batería y el almacenamiento de este micrófono. Si salimos al menú principal, vas a poder ver este nivel verde para controlar los niveles de audio que estás capturando. Procura siempre que esté en verde, como mucho naranja. Si conectas el DJI Mic 2 y deslizas hacia abajo, vas a tener opciones adicionales como por ejemplo apagar o encender los LEDs de este micrófono, la vibración cuando se enlaza. La iniciación de audio, vídeo es una función muy potente y que si activas lo que te permite es tener un backup del audio en el micrófono en su memoria interna. Por último, vamos a tener el filtro de corte bajo activo y podrás elegir la grabación de 32 bits, que es lo que te va a permitir tener un audio de mucha más calidad, pero claro, va a ocupar mucho más espacio y te va a permitir jugar y editarlo en postproducción. Por último, también vas a poder borrar la memoria del DJI Mic 2 por alguna casualidad se te hubiera llenado. La siguiente función te permite definir la dirección inicial que va a tener la cámara según la enciendas. Vas a poder elegir entre delantera, trasera, que sería mirando hacia nosotros, es decir, formato vlog, o también puedes definir la última configuración, cuando la apagaste. Y al igual que puedes configurar cómo la cámara se enciende cuando rotas la pantalla, también puedes configurar cómo se apaga la cámara cuando rotas la pantalla. En este caso podemos elegir entre apagado automático, una cuenta atrás de 2, 1 y que se apague, o directamente que si rotamos la pantalla no se apague. Tienes una opción también para invertir la imagen cuando estás grabando en modo selfie, y la conexión OTG es cuando conectas directamente con teléfono Android, así como los ajustes de la red Wi-Fi que utilizarás para conectarte, por ejemplo, a la aplicación DJI Mimo, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, así que no te vayas todavía. El modo portátil o modo POV lo puedes utilizar cuando llevas tu cámara anclada en el pecho o en una mochila y quieres ir grabando lo mismo que estás tú viendo en ese momento. Después vamos a tener ajustes para la calibración del estabilizador,
en caso de que notes un funcionamiento anómalo, y la siguiente opción es la velocidad del joystick. Vas a poder elegir cómo de rápido se mueve el zoom o cómo de rápido se mueva el gimbal hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba o hacia abajo. La siguiente, la compresión del vídeo, en el que vas a poder elegir si quieres el nuevo formato H265, también llamado HEVC, que es un formato más eficiente, que ocupa menos, pero que es menos compatible con algunos teléfonos. Así que yo te recomiendo que si tienes un smartphone o un ordenador con algo de tiempo, utilices el formato de compatibilidad H264. Debajo tenemos el volumen de los sonidos, que podremos directamente silenciar, poner en alto, por ejemplo. Si estamos grabando en un entorno muy ruidoso, yo lo suelo llevar en medio cuando estoy en la calle. Podremos activar una cuadrícula que nos ayuda a enfocar y encuadrar la imagen, y tendremos ajustes de antiparpadeo que te permite, cuando estás grabando luces, ajustar o no la velocidad de captura para evitar el flickering. Tienes también el código de tiempo, que lo que te hace es mostrar un temporizador dentro del vídeo para ayudar a la sincronización. Cuando grabas con varias cámaras, no lo utilices si solo grabas con esta cámara, no tiene sentido. También vamos a poder gestionar los nombres tanto de las carpetas como de los archivos que se graban en la tarjeta de memoria, así como definir cuándo se apaga la pantalla, cuando estamos grabando. Para ahorrar batería, puedes elegir desde los 3 segundos hasta los 10 minutos o directamente nunca. Personalmente, cuando estoy grabando me gusta ver siempre lo que estoy enfocando, así que lo tengo en nunca. Pero si vas a hacer un timelapse, pues es bueno activarla para ahorrarte batería. Si seguimos bajando, tenemos el apagado automático, que esta opción sí que la tengo activa, la suelo configurar en 2 minutos, la cámara se va a apagar automáticamente en el tiempo que tú le definas. Un poco más abajo podemos apagar o no los LEDs de la cámara para que sea menos llamativa o, por ejemplo, que no te moleste cuando estás haciendo un timelapse nocturno. Las opciones de idiomas, vas a poder formatear la tarjeta de memoria, así como restablecer la configuración de fábrica y ver toda la información del dispositivo, como el número de serie o el firmware. Y estas serían todas las configuraciones avanzadas que tenemos desde el Pocket 3, sin necesidad de conectarnos a la aplicación. Pero aún así nos vamos a ir ahora a la aplicación DJI Mimo para conocerla a fondo y saber cómo sacarle el máximo rendimiento. ¿Todo bien hasta aquí? Venga, que seguimos. Para esta sección quiero echar un vistazo completo a la aplicación, así que si todavía no lo has hecho, descárgatela, que la necesitas para activar tu DJI Pocket 3. Una vez entramos en la aplicación, si tienes tu cámara encendida, automáticamente la va a reconocer y nos va a mandar un mensaje para acceder directamente. Cuando hay un nuevo firmware disponible para actualizar, te va a saltar directamente aquí arriba a la izquierda un pop-up amarillo, y siempre te recomiendo actualizar. Como principal novedad de esta aplicación con el Pocket 3, te voy a decir que vamos a poder utilizarlo en formato vertical, pero para verlo todo más claro, vamos a seguir con el formato horizontal. En la parte superior derecha, en el icono de la casa, vamos a volver al menú principal, y también justo debajo vamos a ver la resolución y tasa de fotogramas, donde dependiendo del modo en el que te encuentres vas a poder elegir unos u otros. Podrás cambiar entre modos de captura, para lo que tenemos en la parte lateral derecha este slider en el que tenemos todos los modos disponibles, como vídeo, foto, low light o incluso el live streaming, del que ya hablaremos. Justo debajo vamos a tener acceso a los efectos de glamour, no voy a entrar mucho aquí ya que no los utilizo tanto, y justo a la derecha tienes acceso al zoom en el modo de vídeo. Y en la parte inferior, en los 3 puntitos, vamos a tener la configuración del gimbal. Desde aquí vamos a poder acceder al modo Pro y activar o desactivar ajustes avanzados como la rejilla, el modo de enfoque, el balance, el tipo de color, así como configuraciones extra como la alerta de exposición o un exposímetro, algunas que desde la cámara no podemos. Abajo tenemos una opción para controlar el gimbal con el modo fácil, que lo que nos permite es tener 2 joysticks virtuales en la pantalla para controlar los movimientos hacia arriba y hacia los lados, como si fuera un dron. Pero si vuelves al modo normal, vas a tener en la propia pantalla un único joystick virtual para controlar el movimiento de la cámara.
Una manera muy buena y muy útil de controlar tu gimbal de forma remota cuando no te encuentras cerca de este y quieres reajustarlo. En la última opción vamos a poder ver el almacenamiento disponible de la tarjeta microSD, formatearlo, así como los ajustes del Wi-Fi o elegir la compresión del vídeo como hemos visto antes. En la parte superior derecha vas a tener un icono que te indica la intensidad de la señal con la que tu smartphone está conectado, así como el porcentaje de la batería y el espacio libre de la tarjeta de memoria. Si tienes conectado tu DJI Mic 2, aquí vas a ver los niveles de audio. Y justo a la derecha vas a poder acceder rápidamente al modo de selfie de la cámara. Justo debajo, en estas 4 flechas, una opción para recentrar rápidamente la cámara. Si seguimos bajando, tendremos el botón de captura que en el modo de vídeo se encuentra en color rojo y si por ejemplo pasamos al modo de foto, cambia a color blanco para que puedas diferenciarlo, al igual que sucede en un iPhone. Un poco más abajo tenemos los modos de gimbal que vas a tener disponible. Ajustar la velocidad entre efecto cinemático o más rápido y también vas a poder elegir entre los 3 modos de seguimiento. Justo debajo, en estos triangulitos, vas a poder poner la imagen en modo espejo específicamente diseñado para modo selfie y en este icono de aquí vamos a poder acceder a la galería al igual que podíamos hacer desde el propio gimbal. Pero aquí vamos a tener algunas opciones más, ya que también te vas a poder descargar directamente todos los vídeos que tengas en la memoria del Pocket 3 a tu smartphone. En la parte inferior de la pantalla vamos a ver los ajustes con lo que la cámara está grabando el vídeo, tanto exposición como de velocidad, apertura o ISO, y si tienes activo o no el timecode. Si has activado el modo Pro en la configuración de la cámara, vas a ver una nueva opción en la barra lateral izquierda. Aquí vas a poder elegir tanto la ISO como la velocidad del obturador, la exposición, tal y como puedes hacer directamente de la cámara de una manera remota desde tu smartphone. Desde la barra lateral derecha tendrás acceso a todos los modos, como ya te he contado anteriormente, de una manera más cómoda. Vas a poder configurar, por ejemplo, las panorámicas en fotografía, así como los motion time lapse, ya que vas a poder crear y definir fácilmente los keyframes, es decir, los puntos por los que quieres que el gimbal se vaya moviendo durante ese motion lapse, y será desde esta barra donde también puedes acceder a la retransmisión en directo a través de las diferentes plataformas como YouTube o Facebook. Y no quiero dejar la aplicación DJI Mimo sin hablar de los modos de tracking o auto-tracking. Si nos encontramos en el modo vídeo y tenemos un objeto en la pantalla, podremos deslizar y hacer un cuadro sobre un objeto para que la cámara automáticamente lo siga, al igual que podemos hacer con cualquier persona que aparezca en la pantalla. A nivel general, la aplicación DJI Mimo nos va a permitir desbloquear algunas funciones extra, aunque son poquitas, tengo que decírtelo, y sobre todo, eso sí, te va a permitir tener un control remoto de la cámara sin tener que tocar la pantalla de la cámara en ningún momento. Por último, quería hablaros de las funciones de tracking tan potentes que tiene este Pocket 3. Como ya te he enseñado, cuando la cámara está grabando de manera frontal, podemos seleccionar cualquier objeto de la pantalla del propio gimbal y si pulsamos 2 veces va a aparecerte este cuadradito verde que nos indica que lo está siguiendo. Si le damos la vuelta a la cámara y tenemos activa la opción de Face Tracking que te he enseñado antes, vamos a poder grabar y mover nuestro brazo arriba abajo hacia los lados sin ningún problema, ya que el gimbal se va a ajustar para tener siempre enfocada nuestra cara. La manera más cómoda y más práctica de grabar vlog de una manera fácil. Pero además, cuando tenemos activo este tracking facial, podemos desplazar ligeramente el encuadre hacia la izquierda o hacia la derecha, arriba o abajo, para, digamos, enfocar a otra persona que esté con nosotros y seguir grabándonos y estar encuadrados con nuestra cara. Así no vas a tener que ser siempre el centro de la escena. Muy cómodo. Si pulsamos en el icono de las 4 flechas de la izquierda, por último tenemos el encuadre dinámico, que nos va a mostrar estos 9 puntitos en la pantalla donde vas a poder elegir uno y la cámara automáticamente va a seguir la zona dentro de ese punto, aunque nosotros caminemos hacia adelante o hacia detrás sin tener que hacer nada.
Muy cómodo, por ejemplo, para seguir a otras personas y no chocarnos contra objetos, otras personas que pasen por la calle. Y el tercer modo automático no es de seguimiento, pero te tengo que contar que se llama Spin Shot y es un movimiento que ya se encuentra prácticamente en todos los gimbals y que queda muy chulo, en el que colocando la cámara en posición totalmente horizontal puedes elegir una rotación de 90 o 180 grados que el gimbal va a hacer automáticamente mientras estamos grabando para crearnos unos efectos muy chulos que añadir a nuestras producciones, ya sea en formato vertical o en formato horizontal. Ha sido un placer ayudaros a conocer vuestros Pocket 3. Ahora os voy a dejar con dos vídeos muy potentes sobre este gadget. Si todavía os habéis quedado con dudas, escribidme justo aquí debajo en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos.